Les doy la bienvenida al canal dedicado a explorar la historia de la auténtica deslealtad. Desde que éramos pequeñas, Julia y yo siempre estábamos juntas, como dos piezas de un rompecabezas, en una humilde cabaña de madera escondida en lo más profundo del bosque, donde los rayos del sol se colaban entre los árboles creando destellos en el suelo. Desde el momento en que llegamos al mundo, todo lo hemos hecho juntos. Julia siempre se ha destacado por su valentía, mostrando coraje y determinación al enfrentar cualquier desafío sin titubear. Elora destacaba por su discreción, hallando soledad en los libros antiguos y la paz de las tardes observando por la ventana. No obstante, existía una armonía silenciosa entre nosotros, como si nuestros corazones latieran al unísono de manera impecable. Recuerdo las noches en las que el viento susurraba entre los árboles como una canción de cuna. Compartíamos la estrecha cama, con nuestras cabezas juntas, revelándonos nuestros anhelos más íntimos. Mientras yo anhelaba conservar la sensación de protección que su compañía me brindaba, Julia ansiaba descubrir nuevos horizontes en el mundo. Julia solía expresar que éramos como dos partes de un mismo ser. Cuando la vida empezó a transformarse, me di cuenta de que el significado de hasta luego era más complejo de lo que había pensado, y lo que parecía duradero se tornó en algo más complicado de lo que hubiera previsto. No logro identificar el instante preciso en que todo empezó a transformarse. Tal vez ocurrió durante un domingo de otoño, cuando la tenue luz solar se coló por la ventana de cristal de nuestra humilde vivienda. Julia se encontraba en ese lugar. Observé en silencio mientras ella dirigía su mirada hacia el bosque distante. Yo la observaba desde la retaguardia. Al girarse Julia, sus ojos se encontraron con los míos, y experimenté una transformación. La familiaridad cercana que solía experimentar no estaba presente. Su mirada se extendió durante un instante excesivamente prolongado, como si llevara consigo palabras que no lograba expresar. Sentí como mi corazón latía más rápido, y aunque ya no estaba presente, esa impresión permaneció conmigo, resonando en los rincones de mi mente. Al principio, creí que solo era fruto de mi imaginación, sin embargo, los indicios se hicieron cada vez más evidentes. Un día, mientras estaba ordenando la cocina, mi mano chocó sin querer con Julia. Decidimos mantenerla dentro un instante más en lugar de retirarla. Ninguno de nosotros emitió sonido alguno, sin embargo, el silencio se percibió denso, impregnado de algo indescriptible. Julia solía no tener problema en sostener la mirada, pero ahora había instantes en los que nuestros ojos se encontraban, y las palabras ya no hacían falta. La tranquilidad que solíamos disfrutar se tornó en un peso insoportable, con incógnitas sin resolver que ninguno se animaba a abordar. En una noche solitaria, estando solo nosotros dos en la habitación, Julia se colocó a mi lado. Su mano se posó suavemente en mi espalda, lo que me hizo dudar si fue de manera involuntaria o a propósito. Todo daba la sensación de estar inmóvil. Sentí como si mi aliento quedara retenido en mi pecho. Fue Julia quien me observó. Mostraba una mirada apacible, aunque reflejaba un profundo conflicto interior. ¿Cómo te encuentras? Hizo una pregunta. Emitió un tono de voz suave pero decidido. Tenía la intención de contestar de forma informal, como era mi costumbre, pero esa opción ya no parecía viable. A pesar de que nos conocíamos mutuamente, lancé un grito afirmando que me encontraba bien, aunque en realidad no era así. Estos sentimientos, una vez inocentes, ahora resplandecían con una intensidad que resultaba imposible de pasar por alto. A medida que se hacían más evidentes, aumentaba nuestro temor. Era evidente que identificarlos tendría un impacto significativo, y dudaba de si los dos estábamos preparados para afrontar lo que vendría a continuación. Esa noche siempre permanecerá en mi memoria. Las ventanas de nuestro diminuto piso fueron gradualmente cubiertas por la lluvia. Cada uno se desplomó al compás desordenado de mi corazón, como si fueran trompetas. Julia se acomodó a mi lado. La luz tenue de la lámpara de la mesa resaltó la profundidad de sus ojos, dándoles un aspecto casi sin fin. La distancia que nos separaba resultaba agobiante, como si cada simple palabra empujara contra los muros, a punto de estallar. Laura. De forma delicada, Julia pronunció mi nombre. Su voz peculiar resonaba con la intensidad necesaria para vencer al aguacero.
Me observa a mí misma. Me topé con su mirada. Esas miradas sujetándome a algo que no me animaría a mencionar. ¿Has experimentado esa sensación? Julia titubeó mientras presionaba su labio inferior. Observaba mi rostro con la intención de anticipar mi respuesta. ¿Experimenté una sensación similar a? ¿Acaso no nos diferenciamos de otras hermanas? Estoy helado. Aquellas palabras se sintieron como un gélido cuchillo atravesando la fachada que había erigido con esmero. Mi corazón latió con fuerza. Bajo la mesa, mis manos temblaban sin control. No tengo idea de lo que estás mencionando. Susurré para mí mismo, pero las palabras salieron de manera tan desagradable que ni siquiera confiaba en lo que decía. Según Julia, esa es tu opinión. Con una simplicidad sorprendente. Inclinó su cuerpo hacia adelante, y percibí su serenidad, tan próxima que resultaba imposible no prestarle atención. Laura es el nombre de la persona. ¿Puedes percibirlo? Nuestra relación va más allá de ser simplemente hermanas. Existe una distinción entre nosotros. Tenía intenciones de debatir con ella, de expresar mi desacuerdo, pero su mirada me lo impedía. Un espejo que mostraba las emociones guardadas durante mucho tiempo se encontraba frente a mí. Julia admitió que no puede sacarte de su mente. Aunque su voz mostraba inseguridad, en sus ojos se reflejaba una firme determinación. Cuando sonríes, cuando conversas, cuando estás a mi lado, parece que el resto del mundo desaparece. Ya no puedo seguir haciéndome de la vista gorda, y no deseo hacerlo. Noté que mi ritmo respiratorio se incrementó. Sentí como mi pecho se abría de repente, como si una fuerza misteriosa lo estuviera comprimiendo. Tenía la intención de reportarlo, de desahogarme por completo. Las palabras que pronunció llegaron a las partes más delicadas de mi ser. No tengo idea. Estoy indeciso sobre cuál camino tomar. Reconocí mi error. Mi voz apenas se escuchaba entre la lluvia. Sin embargo, tengo conocimiento de ello. Experimento una sensación que me provoca temor. Me preocupa la posibilidad de quedarme sin nada. Julia mostró una dulce sonrisa, una expresión sonriente que reflejaba tanto sufrimiento como empatía. Salió y colocó su mano sobre la mía. La caricia era suave pero decidida, como un compromiso. Laura, no habrá pérdida alguna. Nadie más que tú y yo. Con eso contamos para hacer frente a cualquier desafío que se presente. En ese instante, todas las paredes que había erigido se derrumbaron. Nos observamos mutuamente. No hacían falta las palabras. Tan solo una comprensión intensa y abrumadora. Aquella noche, el transcurrir del tiempo parecía detenerse en el reducido espacio de nuestra habitación. La luz tenue de la lámpara junto a la cama proyectaba sombras calladas en las paredes, generando una atmósfera suave pero sorprendentemente cargada. Julia tomó asiento frente a mí, sus ojos se dirigían hacia mí, como si hubiera estado anhelando este instante eternamente. Noté como mi respiración se hacía más profunda, no solo debido a la sequedad del aire cargado de emociones inesperadas, sino por la certeza de que algo importante estaba por ocurrir. El latido rítmico de mi corazón resonaba al compás de los suaves lamentos del viento que se escuchaban afuera, más allá de la ventana. «Hola, Laura». Con delicadeza, Julia habló, su voz transmitiendo una carga que me erizaba la piel. Se aproximó a mí, reduciendo la separación que nos separaba, y sentí su aliento cálido acariciando mi piel. Tenía la intención de expresar algo, pero las palabras se negaron a salir de mis labios. El recuerdo de Julia siempre permaneció en mi mente. En ese preciso momento, todas las palabras resultaron superfluas. Tan solo los ojos de ella, su presencia y el denso silencio que nos rodeó. Y en ese momento, ocurrió. Julia presionó suavemente mi cintura, su mano temblaba ligeramente, aunque con determinación. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron mi piel, suave y delicada como la brisa inicial de la primavera. Todo a mi alrededor se esfumó. Que cese el viento y la luz se apague. El primer beso encendió una llama en mi interior, una sensación cálida y emocionante que me invadió por completo. Julia sintió como su respiración se volvía más rápida mientras apretaba suavemente. Una mezcla de nerviosismo y felicidad se reflejaba en sus brillantes ojos.
Ya no podía contenerse y soltó un grito. Con un ligero temblor, su voz transmitía una sinceridad profunda. Lo observé en silencio, sin pronunciar palabra, pero era consciente de que mis ojos revelaban cada emoción que experimentaba. Enfoqué mi atención y tomé una decisión en esta ocasión. Al volver a juntarse nuestros labios, experimenté cómo se desmoronaban todas las defensas que había erigido alrededor de mi corazón. La habitación tranquila fue testigo de un cambio definitivo en nuestra relación. Un instante único que transformó por completo el rumbo de nuestra realidad. Resultó imposible contenerse. Las miradas que se deslizaban y los contactos furtivos ya no bastaban. En cada encuentro, la tensión entre la lógica y la pasión parecía intensificarse, llevándonos hacia el límite hasta que finalmente lo traspasamos. Esa tarde, en ausencia de personas en la casa, Julia me condujo hacia la esquina de la diminuta cocina. La luz dorada entrando por la ventana iluminó su rostro, proyectando sombras en la pared detrás de él. Con una mirada, ella demostró que cada razonamiento que había compartido con ella había tenido un impacto profundo en su pensamiento. Gritó que no había ninguna persona presente. Su tono delicado, aunque cargado de significado. A pesar de no dar una respuesta, era consciente de que no sería capaz de contenerme. El brazo de Julia se introdujo en el mío y me atrajo hacia su lado. Nuestra proximidad era tal que percibía su aliento cálido rozando mi piel. El beso llegó a mí con la fuerza de un vendaval, intenso, apasionado y completamente arrollador. El resto desapareció por completo. Solo el calor de sus labios me envolvía, sus brazos me acercaban con firmeza, me dejaban sin aliento, pero no nos detuvimos en ese punto. En aquella noche, cuando la penumbra envolvió la casa en un profundo mutismo, Julia llamó a mi puerta. La sensación de tener el tapizado suave fue como una tormenta que se desataba en mi corazón. Estoy ansioso por lo que viene. Al abrir la puerta, observé el fuego en sus ojos y escuché sus palabras, una determinación completamente nueva para mí. Julia ingresó sin decir nada y cerró la puerta a sus espaldas. En el reducido cuarto, la luz artificial de la lámpara junto a la cama se transformó en sombras que nos daban la sensación de estar resguardados de todo lo externo. Nos encontrábamos en el borde de la cama, en completo silencio, mientras su mano recorría mi cuerpo, envolviéndome en un abrazo del que no deseaba separarme nunca. En ese instante, todo lo que manteníamos escondido se expandió, las emociones, los anhelos reprimidos, se soltaron sin vacilación para ser contenidos. Fue posible percibir cómo latía su corazón junto al mío, en total silencio. Ya no hay vuelta atrás. Julia susurró con determinación, a pesar de que su voz temblaba. Ella se encontraba en buen estado, y por vez primera, esa idea no me generó temor. Julia no aumentó la velocidad, y yo tampoco lo hice. Experimentamos la sensación de alargar el tiempo, quedándonos en el instante preciso en el que podíamos tener verdadero dominio sobre él. La tenue luz de la lámpara junto a la cama proyectaba nuestras sombras entrelazadas en la pared, fusionándolas en una sola. Mientras recorría mi espalda, noté la leve vibración en su mano, que no generaba temor, sino una emoción incontrolable para ambos. ¿Sientes miedo? Con su voz llena de temor, Julia formuló cada pregunta, y sus palabras reverberaron en mi interior. No contesté de inmediato. ¿Te sientes con miedo? Claro, pero no de parte de Julia. El mundo fuera de esta habitación me causaba miedo, ya que la luz del día revelaría todo lo que tratábamos de ocultar, pero junto a ella, no existía motivo para sentir temor. Sufrió un golpe en la cabeza. Mis ojos se fijaron en ella. Mi nivel de miedo no es alto, pero sí estoy cautiva por ti. Julia mostró una sonrisa peculiar, una sonrisa sincera que dejó al descubierto todo lo que había estado esperando. Deslizó suavemente hacia mí, sus labios volvieron a unirse a los míos, en esta ocasión con una ternura más marcada y un significado más intenso. Nuestras respiraciones se entrelazaron, mientras percibía la acelerada cadencia de nuestros latidos. Al deslizarse, sus ojos resplandecían bajo la tenue iluminación. Llevo mucho tiempo aguardando este instante, confesó, con su mano aún posada en mi espalda como si yo fuera responsable de su mundo. ¿Por qué no actuar de inmediato? Respondi elevando mi voz apenas audible.
Julia sonrió sin reservas, pero no emitió respuesta. En su lugar, me tomó entre sus brazos. Experimenté su presencia física, su calor, como si se encargara de confirmar la solidez de lo que estábamos viviendo juntos. Al deslizarse, cada acción que realizó fue cuidadosamente planeada, casi respetuosa, como si cualquier angustia pudiera romper el delicado vínculo que habíamos restaurado. Observé fijamente sus ojos, sintiendo emociones indescriptibles. Mis emociones se mezclaron de una manera indescriptible. Amor, temor y una intensa ansia. ¿Confías en mí? Julia susurró mientras entrelazaba suavemente sus dedos con los míos. Eres la única en quien deposito toda mi confianza. He dado una respuesta. Sorprendió la solidez de mi voz. Las paredes de la habitación se desvanecían, quedando únicamente nosotros dos. Esa noche, todas las barreras que conocíamos desaparecieron, quedando solo la unión entre dos espíritus que al fin se habían encontrado. En ese instante, todo se intensificó tanto que ya no había vuelta atrás. A pesar de su reducido tamaño, la habitación parecía un cosmos completo, un lugar donde solo estábamos nosotros dos. Julia tomó mi mano y parecía sostener mi corazón con firmeza en su presencia temblorosa pero decidida. Laura grabó pensando solo en mí, como si quisiera que solo yo escuchara su voz, como si pronunciar mi nombre fuera su mayor deseo. No se animó a alzar mucho la voz. Jamás he tenido tanta certeza en algo como la que tengo en esto. No contest. No era necesario. En mi mirada, lo tenía todo lo que ella requería saber, silencioso pero innegable. Julia se aproximó. Su aliento sobre mi piel generaba una corriente eléctrica que recorría todo mi ser. Cada gesto que realizó, cada abrazo delicado, quedaron grabados en mi memoria como una imagen vívida que deseo conservar para siempre. Hemos traspasado más que una frontera. Hemos eliminado por completo todo, como si el mundo exterior hubiese dejado de existir. Observa Julia en una lucha interna. Siempre veo la restricción que se interpone ante mí. Con una mirada intensa y rebosante de sentimientos, expresó lo que las palabras no podían transmitir. Llevo mucho tiempo reflexionando sobre este asunto. Tomó aire. La voz que posees es única. En este instante, no hay nada que se iguale a lo que estoy viviendo. Ni tan solo el mío. He dado una respuesta. Aunque mi voz sea tenue, tiene determinación. Ya no podemos abandonar esta situación. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Julia. Sin embargo, su rostro mostraba una sonrisa entre lágrimas. Lo que opinen los demás no me preocupa en absoluto. Eres la única persona que necesito. Exclusivamente para ti. Envolví mis brazos alrededor de ella, sujetándola como si soltarla implicara perderlo todo. Sin embargo, en medio del silencio, experimenté una llama de temor, un temor que todos compartíamos en ese instante, tan impecable como podía ser. Quizás sea algo pasajero. En el momento en que la luz se apagó, Julia apoyó su cabeza en mi espalda, su voz apenas susurrando. Aunque todo termine mañana, no lamentaré esta decisión, Laura. Lo que dijo me llegó al alma. A pesar de conocer su significado, solo lograron aumentar mi temor. Llena de temor por no conservar lo recién hallado, opté por aferrar mis brazos a los suyos, anhelando que él verbalizara aquello que yo no podía expresar. Al caer la noche, la oscuridad envolvía el entorno, haciendo que todo a nuestro alrededor se desvaneciera y creando un universo donde solo nosotros éramos reales. La habitación pequeña, iluminada por la lámpara de la mesita de noche, se transformó en un refugio donde la luz, los besos y las respiraciones se fundieron, eliminando todas las barreras entre nuestros seres. Al despuntar el día, la radiante luz matutina se filtró a través de las puertas, iluminando el rostro de Julia mientras me observaba. Aunque guardó silencio, en sus ojos se reflejaban el cariño, la entrega y un leve temor ante lo que se avecinaba. A diario experimentaba la sensación de estar dando pasos en un equilibrio frágil sobre un abismo sin fin. Mi vínculo con Julia, que solía ser mi mayor alegría, se había transformado en un secreto agobiante que me oprimía el pecho cada vez que estábamos en lugares públicos. Intentamos mantener una separación prudente. Los toques involuntarios ya no estaban presentes, los límites visibles sobre la mesa de comedor habían desaparecido.
En este momento, únicamente nos permitimos sonrisas que parecen flotar, sin embargo, hasta esas parecían capaces de delatarnos ante las miradas. Mientras estábamos haciendo las labores domésticas por la tarde, la mano de Julia rozó suavemente mi espalda. Fue una acción tan insignificante. No obstante, tuve la sensación de que nos habían descubierto con las manos en la masa. «No hay testigos», exclamó en voz alta. Su tono cálido, aunque con un dejo de cansancio. Sin embargo, me resultaba imposible calmarme. Las miradas curiosas de los vecinos y las preguntas ingenuas de la familia me afectan profundamente, como si fueran puñales en mi corazón. ¿Por qué razón fue necesario que nuestro amor permaneciera en secreto? ¿Por qué me vi obligado a experimentar un temor constante ante la eventualidad de que todo se desplomara? En una noche tranquila, cuando la casa ya estaba en silencio y todos descansaban, Julia se acercó a mi cuarto. No emitió palabra alguna. Simplemente se ubicó junto a mí. Con una mirada gentil pero cargada, con un peso sorpresivo. Era imposible aguantarlo por más tiempo. Cada vez que tiraba algo, se destrozaba por completo. Ya no puedo continuar con esta tarea. Lancé un grito. Sentía una opresión en la garganta por las palabras que quería expresar. Solíamos ocultarnos constantemente. Nuestro propósito era constante. Estoy agotada de esta forma de vida. En un gesto de cariño, Julia rodeó suavemente mi cuerpo con sus brazos, sin decir una palabra. Experimenté la vibrante cadencia de su latido interno, como si buscara tranquilizarme. Sin embargo, era posible percibir el sufrimiento en cada inhalación que daba. Claro que sí, tengo conocimiento de eso. Expresó con palabras. Su tono vocal se quebraba. Yo también me siento agotada. Sin embargo, no podemos optar por otra alternativa. En caso de ser hallado, lo perderemos todo. Observé a la mujer frente a mí, con lágrimas deslizándose por mis mejillas. ¿Cuál es el acuerdo que debemos alcanzar entre nosotras? La situación en la que estamos no puede continuar de esta manera. Me siento llena de miedo, especialmente por la posibilidad de perderte. Julia no dio señales de vida. Solo me mantenía cerca, como si estuviera tratando de resguardarme de un mundo que jamás comprendería. A pesar de su cálido abrazo, no lograba disipar la sensación de que nos encontrábamos rodeados por oscuros misterios. Siempre observando, aguardando el momento propicio para arruinar lo que habíamos construido. Aquella noche, el exterior se encontraba sorprendentemente en calma. A través de la ventana de la habitación, las luces de la luna se filtraron, creando círculos plateados que se movían al unísono por las paredes. Julia se acomodó junto a mí en la reducida cama. Miraba fijamente hacia mí como si quisiera memorizar cada aspecto. No expresé ninguna palabra. Con calma, mis manos reposaban sobre mi brazo mientras dirigía mi mirada hacia abajo. Experimento una sensación de vacío y opresión en mi pecho, como si todo se moviera lentamente. En mi cabeza hay un torbellino de preguntas sin sentido. ¿Cuál sería la forma de proceder? ¿De qué manera podría perdurar nuestro amor en un mundo que parecía empeñado en negar su presencia? Julia se marchó. Poco a poco, su mano reposaba en mi espalda. Con un tacto delicado pero decidido, mantenía mi enfoque en el aquí y ahora. «Hola, Laura», expresó con palabras. Su tono de voz bajo y decidido es como un faro que atraviesa la oscuridad de una noche lluviosa. «Debes depositar tu confianza en mí». Julia siguió adelante, con una mirada llena de resolución que le resultaba desconocida. «Estés en la situación que estés, siempre estaré a tu lado para apoyarte. Hallaremos una ruta». Alcé la cabeza y me topé con su mirada. Al mirar dentro de sus ojos, pude percibir algo más que cariño. La certeza era absoluta. Una promesa tan arraigada que resultaba imposible quebrantarla. Sin embargo, el mundo exterior. Commence. Mi voz se deslizaba en el aire. Jamás comprenderán. Se les llevará ante la justicia. Desposados. Dudo de mi capacidad para afrontar esa situación con la fuerza necesaria. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Julia. Una sonrisa delicada y firme. Lo que sucede afuera no tiene relevancia. «Hola, Laura».
Lo primordial es nuestra relación. No me preocupa la opinión de los demás. Mientras permanezcas a mi lado. Aquellas palabras sencillas llevaron consigo una gran carga emocional. Experimenté como la pesadilla en mi pecho comenzó a resplandecer, como si Julia hubiera absorbido parte de ella. Tomó mi mano y entrelazamos nuestros dedos. Hazme esa promesa. Las palabras de Julia fueron las siguientes. La sorpresa de su mirada. Hazme la promesa de que no te rendirás, de que confiarás en lo que compartimos, sin importar lo complicado que sea. Experimenté el cálido contacto de su mano sobre la mía. Fue la primera vez que experimenté una sensación de eternidad. Muestra una sonrisa. Puedes confiar en mi palabra. Expresé verbalmente. Con mi voz titubeante, aunque sincera. Bajo la resplandeciente luz lunar, nos dirigimos hacia nosotros mismos, permitiendo que el silencio sea nuestro portavoz. En ese instante, tenía claro que la dificultad del camino no era relevante. Continuaría por Julia y por el amor que habíamos decidido. Esa mañana se percibió como cualquier otra que hubiera vivido antes. Los primeros destellos de luz solar se filtraban por las puertas, proyectándose a través de la blancura y arrojando un resplandor brillante y delicado sobre el rostro de Julia. Permaneció a mi lado, con su respiración calmada y los ojos cerrados, como si en sus sueños no hubiera cabida para los problemas del mundo. Permanecí inmóvil, atenta al compás de nuestros latidos sincronizados en medio de la quietud. En ese instante, todas las inquietudes y conflictos internos parecían esfumarse. A pesar de todo, tenía conocimiento. Tras la puerta, el mundo seguiría su curso sin detenerse. Estaba preparada para evaluar y desmantelar todo aquello que intentábamos resguardar. Julia se desplazaba con sus ojos bien abiertos, mostrando una determinación encantadora. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Realizó una pregunta. Aunque esté preocupado, su voz seguirá siendo suave. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, a pesar de que en mi interior persistía la tormenta. Estoy reflexionando sobre todas nuestras posesiones. Dudo de mi capacidad para afrontar todas las situaciones. Julia se sentó y tomó mi mano con firmeza. El nombre de Laura. Comenzó. Con una voz suave pero firme. El pensamiento del mundo no está en nuestras manos modificar, pero sí podemos decidir nuestra forma de vida. Si permanecemos unidos, no habrá desafío que no podamos superar. Observé fijamente sus ojos, que parecían tener una profundidad inesperada. En ese instante, me di cuenta de que, a pesar de la crueldad del mundo, nuestro amor era lo único que permanecería inquebrantable. Julia me rodeó con un abrazo reconfortante que me resguardaba de todas las dudas que aguardaban afuera, y me pidió solemnemente, «Hazme una promesa». Un grito escapó de sus labios. Casi como un susurro es su voz. «Hazme la promesa de que nunca te abandonaré». Grité mientras sujetaba fuertemente su mano. «Hazme esa promesa». Al amanecer, la luz que se colaba por la habitación traía consigo una sensación de tranquilidad y aceptación. La contemplación de nuestra imagen en el espejo se transformó en un emblema de resistencia y optimismo. A pesar de los retos que persistían en el exterior, con Julia a mi lado, tenía la certeza de que juntos podríamos superarlos. Una vez hayas escuchado la narración, recuerda darle clic al botón de me encanta, dejar un comentario y suscribirte al canal de True Infidelity Story para brindar respaldo a nuestro equipo. Hasta luego, nos encontramos en el siguiente vídeo. Agradecido.